Amén. Bien, se supone que lo que está ahí es una vela. Ahí hay una vela encendida que se supone que suelte aroma, pero no se siente, ¿verdad? Está muy grande el edificio para la pequeña vela, había que traer una antorcha. Pero de cualquier manera usted entiende la idea, ¿verdad? Usted ha puesto esas cosas en su casa alguna vez y sabe que desprenden un olor que a uno le guste. Bien, el tema me costó, fíjese, con el título se lo cambié varias veces. El primer título que le puse fue Generadores de Atmósferas. Después se lo cambié y le puse No eres bienvenido. Y You are not welcomed le había puesto. Pero días como, o anoches como la noche de anoche, no, por la lluvia no me di cuenta. Pero días, en estos días que me toca predicar la palabra, casi no duermo. Y pues es el privilegio que tengo, ¿verdad? De que me tienen ahí de rodillas y meditando en la palabra. Ahora mañana amanezco ya rendido. Mañana sí ya no tengo ninguna preocupación. Entonces me gusta el poder repasar en mi mente el rema de la palabra y así es como se va acomodando. A veces me voy hasta a correr un rato y como que los pensamientos se van asentando. Así que les recomiendo que si no queda muy asentada la palabra, que se vaya a correr, especialmente ahora que va a hacer calor, ¿verdad? Te va a funcionar de doble manera. Entonces el título es Atmósferas nocivas. Ahí había que ponerle una calaca. ¿Ha visto usted que cuando se habla de veneno dice poison? Lo que tiene es una calavera. Eso es algo nocivo, algo que puede hacer mucho daño. Vamos a partir del Salmo 101, versículo 5, que parece que sí lo tengo escrito más adelante, pero en la introducción sí lo tengo más adelante, pero esta introducción usted ya se la sabe, ¿verdad? Porque hoy voy a continuar hablando de las resoluciones de David. Entonces hoy entramos a la número 7, ya que estamos comenzando el mes 7. David escribe el Salmo 101 cuando él asciende al trono de Israel. Su ejemplo de gobierno había sido el rey Saúl. Y no había sido un buen ejemplo. A Saúl le había faltado integridad en todo aspecto. El ejemplo entonces de Saúl no era digno de ser imitado. Nosotros que tenemos la dicha de ser padres, que un día nuestros hijos tengan el anhelo de imitarnos. ¿Verdad? Que si es un varón diga, no, yo quiero ser como mi papá, un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre perseverante, un hombre visionario. Yo quiero ser como mi mamá, que las jovencitas, yo quiero ser como mi mamá, una mujer de oración, una mujer de fe, una mujer humilde de corazón. ¿No dicen amén las hijas? Todavía no, todavía las madres no han probado ser ese tipo de mujer. Pero ese sería un privilegio. ¿Aló? Para nosotros los padres sería un privilegio. Y para los abuelos sería todavía doble privilegio que el nieto diga, ay, yo quiero ser como mi grandpa, ese viejo o esa vieja. Me inspira fe, me inspira seguridad. Son perseverantes, son persistentes. Lamentablemente no fue así con Saúl.
Nada de Saúl era digno de ser imitado. Sin embargo, David siempre respetó la unción que Dios había puesto sobre él. Las resoluciones de David, pero yo ahora lo puse en singular, como una decisión. Como él se dio cuenta que ese ejemplo no era digno de ser imitado, entonces cuando él llega al trono, él decide que su trono, que su reino va a descansar sobre la misericordia y la justicia. Yo no creo que usted ande metido en esas cosas que están afectando al mundo en este tiempo, como las protestas, a eso me refiero. Yo trato de mantenerme un poco al margen porque quizá a usted ni le interesa, quizá usted no está metido en esas cosas, pero yo tengo mi punto de vista, porque como ministro y como líder en la nación, yo tengo que saber cuál es mi postura, cuál es mi posición. Le estoy diciendo esto porque a veces se confunde la justicia. Hay un grito en Estados Unidos que se ha oído en el mundo gracias a los medios sociales, que están hablando de social justice, de justicia social. Están hablando de igualdad de derechos. Entonces yo espero que, confío que usted no anda en esas ondas. Pero antes de apoyar una causa, usted debe de saber cuál es la filosofía. Y una de las filosofías, para que por si alguno tenía deseo de apoyar ese movimiento de Black Lives Matter, es que ellos apoyan el transgénero. Ellos apoyan el homosexualismo, el lesbianismo, el aborto, y todo eso está en sus primeras resoluciones. Ni siquiera lo tienen escondido. Entonces, eso no es justicia. Lamentablemente, por la ignorancia que hay en la gente, recuérdese que yo le he dicho a usted que cuando yo llegué a esta preciosa nación en el 25 de agosto de 1985, me comí una dona de chocolate allá en Los Ángeles y me tomé un vaso de leche calidad. Todavía siento el sabor. A mí me impresionaba que el norteamericano siempre estaba leyendo, siempre se estaba informando. Eso ha cambiado. Hoy la gente, la mayoría de las personas, su información la reciben a través de los medios sociales de comunicación. Los conceptos que la gente tiene son los que lo que los noticieros les quieren trasladar. A mí me impresiona que en casi 4 años este presidente no ha hecho nada bueno, según los medios de comunicación. Entonces la gente tiene un concepto equivocado de lo que es la justicia. Dice que el Señor Jesucristo dijo que la ley y los profetas se suma en una cosa: hagan ustedes con otras personas como ustedes quieren que esas personas hagan con ustedes. Dice el Señor que esa es la suma de toda la ley. Fácil, ¿verdad? No hay que saber mucho de leyes, no hay que ir a la universidad. Hagan ustedes con los hombres como ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes. Mateo 6 o 7:12. Estoy preguntando a los jóvenes porque estuvieron aquí en la mañana.
Pero también David se propuso que él iba a caminar por una senda de integridad. Él se propuso que aún dentro de su casa iba a andar con integridad de corazón. Él cuidaría de lo que sus ojos vieran. Él escogería cuidadosamente sus amistades. Seleccionaría cuidadosamente los miembros de lo que hoy conocemos como el gabinete de gobierno. Y él no iba a admitir gente calumniadora ni chismosa. Eso ya lo estudiamos. Pero hoy vamos a ver que no todas las personas serían bienvenidas a su mesa. En el hogar hay lugares que son íntimos. El baño es un lugar íntimo, pero no tan íntimo como la recámara matrimonial. Pero el comedor es un lugar muy especial dentro de la casa. I'll say it again. El comedor, the dining area en su casa, es un lugar muy especial. Hemos perdido mucho de buenas costumbres. Yo recuerdo que nuestra madre no nos permitía levantarnos de la mesa cuando estábamos comiendo. Ella decía que era pecado. No se podía estar platicando mientras uno estaba comiendo. La plática venía después, ya con el cafecito con pan. Y si uno por alguna necesidad tenía que levantarse, tenía que decir con permiso. Entonces, lamentablemente, muchas de esas cosas se han perdido. Hoy la mesa sirve para poner cosas. Y cada quien come, uno come frente a... Bueno, cada quien come en diferentes lugares, eso hay que cambiarlo. Póngale atención a esto porque esto es lo que vamos a ver en el desarrollo del tema. ¿Cuál era el título? Atmósferas nocivas. De lo que le voy a hablar es de que usted y yo y todo ser humano somos portadores de espíritus buenos o malos, pero yo podía ampliarle ahí, porque también hay espíritus inmundos y también hay demonios. Había un hombre en la escritura que llevaba por lo menos 2000 demonios. Entonces usted y yo y todo ser humano es un portador de espíritus. Por lo tanto, no todos deberían de ser bienvenidos o admitidos a nuestra casa. Porque se generan atmósferas. Vamos a ver algunas atmósferas que se generaron cuando el Señor estuvo presente en ciertas casas.
Y vamos a ver otras 5 atmósferas que se generaron por otras personas. Y por último, quiero hacer énfasis en que a veces llegan visitas invisibles. Bueno, inciso A, generadores de atmósferas. Una atmósfera es el ambiente. Aquí hay una atmósfera en este momento. Usted no sé qué atmósfera tiene, pero, por ejemplo, en cierta ocasión el apóstol Pablo llegó a un lugar y dice que no halló reposo. Porque el que le generaba una atmósfera de reposo al apóstol Pablo era Tito. Entonces, al no hallar a Tito, dice que no halló reposo. ¿Qué es ser generadores? Es productores, hacedores, creadores, originadores, causantes, que causa o produce un efecto, que es una atmósfera, son estados de ánimo. Usted estaba contento, estaba contenta. Y de un momento a otro empezó a echar chispas. Porque llegó alguien con un espíritu violento. Llegó alguien con un espíritu de guerra. Llegó alguien con un espíritu de ira, de contienda. Las atmósferas son contextos. Por ejemplo, estamos ahorita en este momento en el contexto de una iglesia. Y mucha gente se somete a ese contexto. Por ejemplo, en esta congregación no se respira tabaco. No se respira alcohol. No se respiran tacos. ¿Qué más no se respira? Ahora, si usted va a una gasolinera, en ese contexto, usted va a sentir olor a humo. Usted va a sentir olor a combustible. Si usted va a un lugar donde venden churrascos, hasta va a salir con el olor en la ropa, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto. Atmósfera es un ambiente. La atmósfera también son sentimientos. Cuando el profeta Natán reprende a David por su adulterio, lo que le tocó a David fue los sentimientos. Dijo, ese hombre merece morir. Pero también es bien importante que nos demos cuenta que una atmósfera puede formar un carácter. Por ejemplo, la Biblia dice que la prueba produce paciencia. La paciencia, fe, y la fe, un carácter aprobado. Aquí nos están formando a nosotros el carácter, quienes en realidad somos. Bueno, habiendo quedado eso claro, dice el Salmo 101, versículo 5 en la Biblia, oro. Al que calumniaba secretamente a su prójimo, a este lo he perseguido. Eso fue la parte que ya estudiamos el mes pasado. Ahora dice él, no admitía en mi mesa a hombres de ojos altaneros y de corazón insaciable, de corazón perverso. Seleccioné esta versión porque dice, no admitía en mi mesa a hombres de ojos altaneros.
o ojos altivos, y de corazón insaciable o de corazón arrogante. Advertencia. Pip, 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 pip. Advertencia. Dice el apóstol Juan, versión internacional, si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, una doctrina, un estilo de vida, una manera de ser, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. Nos está enseñando a ser maleducados, ¿verdad? Según el mundo. Versículo 11 dice, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Dice la versión Serafín Ausejo, si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Pues el que los saluda se hace solidario de sus malas obras. Dice la versión Dios habla hoy. Si va a visitaros alguno que no lleve esta enseñanza, no le recibáis en casa ni le saludéis, porque quien le salude se hará cómplice de sus malas acciones. Aquí en inglés, partakes es de que participa en sus malas acciones. La versión en Eunsa dice, si alguno viene a vosotros, y miren lo que dice esta versión, y no transmite esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le saludéis, pues quien le saluda se hace cómplice de sus malas obras. O sea que cuando las personas llegan a nuestra casa, algo transmiten. Y la versión en inglés dice communicate, algo comunica. Bueno, ahora vamos a ver 5 visitas del Señor Jesús. Lo que me interesa es que veamos cuál fue el ambiente que se generó. Allá atrás ya terminaron. Ya se van. En Mateo 8, 14 y 15, el Señor llega a la casa de Pedro. Y cuando Él llega a la casa de Pedro, dice que la suegra de Pedro tenía fiebre. El Señor llega, la toma de la mano, ¿y qué pasa? Y la sana, y dice que cuando ella se levantó inmediatamente, les servía. Entonces, cuando el Señor Jesús llega a la casa de Pedro, se genera un ambiente de sanidad. Y se genera un deseo de servir. Yo no sé a quiénes ha admitido usted en su casa. Aquí no, usted que me está viendo. Algún ambiente se generó. Algún espíritu le transmitieron. Puede que en lugar de sanarlo, lo enfermaron. Especialmente ahora, así como está la situación, no acepte a cualquiera en su casa. Pero quizá lo desanimaron, estaba bien, sirviendo, fiel al Señor, y de repente alguien llegó y le generó una atmósfera para que ya no sirviera. Así que ahora ya no sirve. El Señor llega a la casa de Simón el leproso. Y ahí es donde una mujer, ¿verdad?, pecadora, llega y dice que sí, ¿verdad? Y entonces le unge los pies y se los enjuga con los cabellos. Y entonces Simón
dice, si este fuera profeta, pero está pensando, si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es esa. Y entonces, si usted no sabe la historia, la va a tener que leer, ¿verdad? Pero el Señor le cuenta una parábola y luego le dice que esa mujer en realidad es pecadora y que sus pecados, dice el Señor, eran muchos. No dijo que no era pecadora, ni dijo que solo tenía un pecado, no dijo que tenía muchos. Entonces en esa casa se genera un ambiente, en primer lugar, de indignación, porque yo pienso que fue Judas, porque Juan lo dice, ahí dice que fueron los discípulos, dice, pero ¿por qué se hace este desperdicio? Lo que mencionaba la señorita Eneida, que las organizaciones allá afuera agarran auge porque la gente está dispuesta a invertir millones de dólares. Sin embargo, cuando, mire aquí, indignados porque al Señor le estaban dando un regalo, un presente. Pero aparte de eso, el Señor dijo, lo que esta mujer hizo será recordado el 12 de julio del año 2020 en la ciudad de Post Valley, Oklahoma. O sea que ahí se originó un memorial. Estaba escuchando a un joven y él dice que él se ha propuesto no ir a un restaurante solo por ir a comer a un restaurante. Dice, yo quiero ir a un restaurante en una ocasión especial para que me quede esa ocasión especial como una memoria. A veces uno solo va por que se le puso enfrente al restaurante, ¿verdad? Pero no lleva un propósito. Me acuerdo cuando fuimos acá al restaurante, ya tenemos como 10 años de no ir, hay que ir otra vez. Ahí en aquel donde la pasamos, pero requete bien. Bueno, ya está agarrando usted el meollo del asunto, ¿verdad? Aquí los discípulos fueron los que, pero llegó el Señor y cambió el ambiente. ¿Amén? ¿O no amén? En Lucas 7:39, el Señor llega a la casa de uno de los fariseos. ¿Qué dice ahí? Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Yo me había equivocado, se da cuenta, y el hermano no me corrigió, pero ahora ya lo leímos. Entonces aquí es donde él dice qué clase de mujer es la que le ha tocado. Y versículo 48. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Bueno, corrijamos esta de acá para que quede bien, ¿verdad? Aquí el Señor fue algo parecido, ¿verdad? Pero aquí los discípulos se indignaron. O sea, mire el ambiente que se generó. O sea, que a veces usted está bien. Usted venía con su ofrenda tranquilo. Usted estaba diezmando fielmente, sirviendo fielmente. Pero de repente un mismo miembro de la iglesia, porque ahí fueron los discípulos, de repente un mismo miembro de la iglesia, usted lo invitó a tomar chocolate. Usted lo invitó a su mesa. Y ese miembro de la misma iglesia llevaba un espíritu contrario. Usted estaba bien.
Estaba comprometido con su diezmo, comprometido con su ofrenda, y de repente viene esta persona y dice: ¿para qué vas a dar? Y empezó y lo contagió. Lo contagió a tal punto que ya ni vino a la iglesia. Tenía que aclarar ese punto, ¿verdad? Porque, bueno, entonces ahora en la casa de uno de los fariseos está una mujer, ¿verdad? Que por lo que se ve era una señora que vendía ramas. Usted sabe quiénes eran esas señoras que vendían ramas, ¿verdad? Su esposo trabajaba cortando árboles y ella vendía las ramas. Entonces ahí en el hombre hay un mal pensamiento. Cuando usted invita a alguien a su casa, usted no sabe lo que están pensando. ¿O sí? Entonces aquel hombre tenía un mal pensamiento. Sin embargo, el Señor lo que generó fue un ambiente de perdón. Si usted va a ir a visitar a alguien, que sea con un propósito. Y mire, nosotros como hijos de Dios deberíamos de estar siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿A dónde vamos? Aunque no diga amén. Sé que a usted le gusta estar en la compañía de ciertas personas. Y acuérdense que estoy hablando también allá con los de la transmisión, ¿verdad? Lucas 19, 5 al 10, esta historia usted se la conoce, ¿verdad? La de Zaqueo. El Señor iba a Jericó y Zaqueo era un hombre bajo de estatura. Él quería ver a Jesús, se sube a un árbol sicómoro y cuando Jesús pasa le dice: Zaqueo, bájate de ahí porque es necesario que yo hoy vaya a tu casa. Dice que aquel hombre era muy rico. Y cuando el Señor llega, ¿qué dice la escritura que dijo? Nada. Y de repente Zaqueo dice: Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el Señor dice: hasta ahí habló el Señor. Y él dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces en la casa de Zaqueo se generó, esa palabra sí existe, pero ya está en desuso. Enmendó, corrigió, rectificó su conducta. Cuando el Señor llegó, solo con su presencia, la atmósfera que el Señor formó fue como un espejo, donde Zaqueo se dio cuenta que él había estado haciéndole daño a las personas. Y entonces se genera un ambiente de enmendar sus errores, de corregir su conducta. Y consecuentemente llega la salvación. Uno más de las visitas de Jesús en las bodas de Caná. Las historias usted las conoce. Si no, pues léalas. Se acaba el vino y el Señor pide que llenen las tinajas que estaban ahí para la purificación con agua. Y cuando sirven el agua, tiene sabor a vino. Entonces hubo una atmósfera de transformación. Hubo una atmósfera de cambio. Bueno, avancemos. Ahora vamos a ver
que no todas las visitas son provechosas. Le leí la versión oro donde David dice que él no iba a admitir a cualquier persona en su mesa. Es que mire, cuando uno está comiendo, es como cuando se lavan los pies. El lavarse los pies es como descubrir el alma. Y cuando uno se sienta a la mesa, es como abrir también el alma. Cuando uno está se supone que ahí hay alegría en la mesa porque uno está comiendo. Entonces en Jueces 14:10 al 17 se casa don Sansón con una filistea. Y hacen una fiesta según la costumbre de los filisteos. Sí está. Bueno, sí, porque lo sentí que de repente se fue a otra atmósfera. Hacen una celebración según la costumbre de los filisteos. Y la costumbre de los filisteos, fíjense qué tremendo, porque Sansón no tenía amigos ahí. Los amigos de Sansón estaban donde él era, no ahí en ese lugar. A veces uno va a lugares donde no tiene que estar metido. Por ejemplo, ¿qué hace un cristiano en una celebración donde solo tienen cerveza? Donde todos solo tienen licor. Si tanto es el compromiso, lleve el regalo. Aunque hoy, mire, mejor no lleve regalo. Por aquí puede usted mandar los 25 pesos. Y ya, tranquilo, mira, por X o Y razón, por asunto. Si la gente lo hace cuando no viene a la iglesia, algunos que son educados, mandan un texto, ¿verdad? Y dicen: por asuntos ajenos a mi buena voluntad no voy a estar en el servicio de hoy. Entonces igual, usted, por asuntos ajenos a mi buena voluntad no voy a estar en la quinceañera. Por asuntos a mi buena no voy a estar en la boda, porque usted sabe lo que va a haber en ese lugar. Sí, mire, aquí entre nos, que no vaya a salir de aquí. ¿De acuerdo? Mire, yo a veces he estado en reuniones de hermanos. Y aunque es reuniones de hermanos en Cristo, no he visto, estaba yo pendiente a qué hora se termina para irnos. Porque el ambiente que se había generado entre los hermanos no era un ambiente que edificaba, no era un ambiente que alegraba. ¿No le ha pasado a usted? Por lo menos a alguien más, los demás no. Usted cada vez que está entre hermanos, hablando lenguas, profetizando. No, porque como uno no sabe de dónde vienen los hermanitos. Usted no crea que todos los hermanos se cuidan como usted se cuida. Entonces a veces los mismos hermanos llevan espíritus contrarios. Por eso, hermano, hasta para ir a las fiestas hay que pedirle la dirección al Espíritu Santo. Usted no tiene que sentirse comprometido con nadie, solo con el Espíritu Santo. Pues mire, la costumbre allá en ese lugar es que cuando las muchachas se casaban, llevaban 30 amigos de la muchacha. Y entonces la costumbre también era que había que hacer algunos juegos de adivinación. Y entonces Sansón les lanza una adivinanza. Y la mujer, la costumbre de esas mujeres era hostigar al marido.
Y hasta que lo convenció que no me quieres, que no me amas, que si me amaras me compraras esto, me dieras lo otro. El caso es que le sacó el secreto. ¿Y qué hace la esposa querida, esposa amada con el secreto? Se lo cuenta a sus amigos. Mire, dice, bueno, se lo he oído al hermano Germán Ponce. Hombre casado, cohete quemado. Y también, mujer casada, cohete quemado. Los cohetes son esos que se quemaron ahora para el 4 de julio. Una vez que se quemó, ya no good. Entonces, que me voy a ir con mis amigas. ¿What? A ver, que me voy a ir con mis amigas. ¿What? Que me voy a ir con mis amigos. No, baby. You're married. Ya te casaste. Aprovecha cuando estás soltero, cuando estás soltera para salir con tus amigos y con tus amigas. Aprovecha cuando estás soltero y estás soltera para salir con tus amigos y con tus amigas. Ya casado, cohete quemado. ¿Quieres practicar algún deporte? Practícalo cuando estás soltero. Sí. Dejan a la señora en la casa o la dejan en la iglesia. Y ahora, ¿sabe qué pasa? Que se empieza en esos ambientes. Es que mire, ¿cuántos aquí jugaron ese fútbol? ¿Tú jugabas? ¿Qué ambiente se genera ahí? ¿Cómo se habla de las mujeres ahí en ese ambiente? Muy mal, ¿verdad? ¿Usted no jugó ese deporte? Un hombre santo de Dios. Usted tampoco, ¿verdad? Es más santo todavía. ¿Y usted? ¿Ya se arrepintió o todavía sigue? Allá usted, ese caballero sí era adicto a esa cosa. ¿Cómo se habla de las mujeres ahí? No, pero el ambiente en general. Mire, mi tío tenía equipos, 2 equipos de fútbol. Yo les llevaba la cerveza. Ahí no. O sea, lo que le estoy diciendo es que son las atmósferas. Ahí puede llegar ahí puede llegar el pastor. Y si no tiene nada que hacer ahí el pastor, va a salir contaminado. Y entonces, ¿qué sucede? Que se empiezan a revelar los secretos de la casa. Empiezan los hombres, yo lo oía en las sesiones de los jugadores de fútbol. Se ponían a hablar de su propia mujer y hasta de las cosas que hacían en la intimidad. Yo era un niño. ¿Cuántos años tenía yo, don Jorge? ¿Usted cuántos tenía? Fíjese. Así que no quiera usted salir ahorita, ¿verdad? Y voy a tapar el sol. No hay que ser ingenuos. Casado, cohete quemado. Ya no, lo siento. Mira, querías hacer eso, lo hubieras hecho cuando eras soltero. Que se quiere ir, pues cambiémosle de deporte. Ahora se volvió que quiere hacer show de carros. Y que se va a ir los fines de semana a mostrar sus carros a diferentes lugares. ¿Casado?
cohete quemado. Eso lo hubiera pensado antes de casarse. Ahora, yo también entiendo que hay esposos que se han puesto de acuerdo y se dedican a lo mismo. Eso es diferente. Ahí andan los dos en el tráiler. Ahí andan los dos poniendo techo. Ahí andan los dos haciendo el mismo. Eso es diferente. Pero que ahora la señora de Rufera. Bueno, no le gustó esa parte, ¿va? Se revelan los secretos porque ese es el ambiente que se genera. En 2 de Samuel 13 está la historia de que Amnón se había enamorado de su propia hermana. Y él, fíjese, su gran amigo le dijo: es que eso de estar yendo a la iglesia te ha entontecido. No sabes nada de la vida. Yo te voy a enseñar. Por eso es que el que tiene más peligro de hundirse y de fundirse son los que han crecido en una iglesia. Porque hasta cierto punto se han guardado de muchas cosas. Pero empiezan a tener amigos como el amigo de Amnón y los empiezan a mal aconsejar. Fíjate que estás enfermo, le dice. El caso es de que el Amnón le hace caso a su amigo y le pide al papá que mande a la hermana, y estando la hermana ahí, la viola. Entonces ahí se generó un ambiente de violación, un ambiente de incesto. En el primer libro de Reyes, capítulo 10, esto está bien tremendo. No lo va a hallar en la Biblia. Pero la historia de que la reina de Sabá o reina del sur visita a Salomón porque había oído de su sabiduría. Ella venía de lo que hoy se conoce como Antioquía. Parece que era una negrita. Y iba con preguntas difíciles. Y según este libro, que se llama libro de Quebra Nagast, que es un libro supuestamente de la historia de esa región. Dice que esta reina estuvo 6 meses en el palacio de Salomón. Y dice que Salomón no le negó nada de lo que le pidió. Y la señora se fue. Llevaba su encarguito. Bueno, por allá fueron, nació el muchacho, y ya grande, dice que regresó a Jerusalén. Hola, papi. What? Y dice que sacó un anillo que Salomón le había dado a su mamá, la reina de Sabá. ¿La reina tenía marido? Saber, no dice la Biblia. No sé qué diga el libro. Ahí, si usted lo lee, me cuenta. Pero, ¿verdad que Salomón empezó bien? Mire, Salomón comenzó agradando a Dios. Cuando él se vio ante aquella gran responsabilidad, el Señor se le aparece en un sueño en Gabaón y le dice: Salomón, anything you want, pide lo que quieras. Salomón, según el mismo Señor lo dijo, pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido larga vida, pudo haber pedido venganza de sus enemigos. Pero era tan ingenuo, era tan inocente, era tan puro todavía. Como cuando uno empieza en el evangelio, qué pureza, ¿verdad? Ya después los hermanitos lo contaminan a uno. Y entonces cuando él empezó bien y dice: Señor, me has puesto a gobernar a un pueblo
que es sabio. Y yo no sé ni cómo empezar. Así que te pido que me des un corazón que pueda gobernar. Dame sabiduría. Y como que el Señor le aplaudió. Salomón, por cuanto me has pedido esto, también te voy a dar lo que no pediste. Pero ¿cómo vemos después a Salomón? Salomón se murió joven. No tenía ni 70 años cuando murió. Dice que cuando él era viejo, las mujeres apartaron su corazón de servir al Señor. ¿Pero dónde comenzó? Cuando la reina de Sabá llegó a visitarlo. Entonces se le despertó la lujuria en Salomón y ya no lo pudo frenar. No hay que ser ingenuos. Hay que confiar en Dios y hay que confiar en el marido. Y hay que confiar en la esposa, pero no hay que confiar en el diablo. Entonces aquí se abrió una puerta de inmoralidad. Aquí se comenzó una adicción al sexo que Salomón ya no pudo frenar. Atmósferas nocivas, atmósferas dañinas, atmósferas peligrosas por estarle abriendo la puerta de la casa a cualquier persona. Cuando usted va al aeropuerto, usted tiene su límite hasta dónde puede llegar si no tiene un boleto de abordaje. Y dependiendo en qué aeropuerto, hay aeropuertos que usted no puede ni bajarse del carro. Aquí depende de la hora, usted todavía se puede bajar y saludar, despedirse de la persona que fue a dejar. Pero en otro lugar usted no puede bajarse en el carro. Mucho menos entrar hasta la sala de espera donde está el avión. Bueno, si así son de estrictos en el aeropuerto, ¿por qué en su casa no hay detector de metal? ¿Verdad que cuando uno entra al aeropuerto, uno entra a esa cosa? Y así lo ponen. Si no ha ido, así lo van a poner. Y se hace una cosa así como que fuera una puerta. Ya le vieron todo. Ya lo desnudaron. ¿Sabe que para eso es, verdad? ¿O no sabe? Así que usted pensó que era su vida muy privada. Si usted va en avión, no es muy privada. Bueno, dos más. La historia usted también la conoce. El rey Ezequías se enfermó. Llega Isaías y le dice, el profeta Isaías le dice, arregla tu casa porque vas a morir. Él se vuelve contra la pared, empieza a llorar y Dios le dice, ahí rápido le contestó, todavía iba por el patio de la casa cuando el Señor le dice a Isaías, regrésate. Dile a Ezequías que le doy 15 años más. Entonces el rey de Babilonia oyó que Ezequías había estado enfermo y le envió unos mensajeros. Y después llega el profeta Isaías y le dice, excuse me, did you happen to have company? Disculpa, le dice, ¿tuviste visita? Mire, yo le decía la semana pasada a los hermanos, el evangélico, el cristiano, no entiende a cabalidad la dimensión del evangelio. Si nosotros viviéramos el evangelio por lo menos un poquito más acertadamente, fuéramos otras personas. O sea que en este caso yo miro que Ezequías tuvo que haberle consultado al profeta.
Mira, ¿qué piensas de esta gente? ¿Será que los admito en mi casa o no? Porque llegó el profeta a reprenderlo. Y le dice, ¿tuviste visita? Sí, le dice, ahí viene una gente. ¿Y vieron algo? Vieron algo. Lo vieron todo. ¿Qué les mostraste? Les mostré los tesoros del palacio, les mostré los tesoros del templo. Le dijo Isaías, ¿sabes qué? Te van a saquear. Entonces, ¿qué se generó? Se generó una atmósfera de envidia, una atmósfera de codicia. Yo siempre pienso en ese pasaje cuando alguien llega a la casa. Hay gente que es muy ingenua. Venga, aquí está mi dormitorio, mire. Venga, mire aquí esto, mire aquí lo otro. Y le dan el tour por toda la casa. El que invitas, ¿no te estará codiciando al marido? ¿No te estará codiciando tu esposa? Dice, ¿cuándo hace unas enchiladas otra vez? A ver cuándo me invita. Y dice, don Geno, invita otra vez al amigo. Y llega él, no solamente se come los tacos que le pusieron en la mesa, sino un taco de ojo también. Y iba agarrando confianza, y le están codiciando. Pueden codiciar su casa, pueden codiciar su carro, bueno. Pero entonces cuando le viene la sentencia, le dice el profeta, ¿sabes qué? No va a quedar nada, te van a saquear y se van a llevar a tus hijos cautivos. Bueno, dijo, no problem entonces. Pero entonces el punto es de que los hijos sufren. Ahora, aquí ya vamos llegando a Pénjamo. Segundo de Samuel 12:4. Esta es la historia cuando David adultera. Entonces llega Natán y le dice, mira, vino un viajero a visitar a una persona. Y él tenía muchos rebaños, pero había un hombre que solo tenía una ovejita. Entonces él, en lugar de tomar una de las ovejas de su rebaño, tomó la única oveja que tenía este hombre pobre. Le estaba ilustrando. Pero ahí hay un mensaje también espiritual. O sea que David se había quedado dormido cuando se supone que tenía que estar en la guerra. Hay momentos en que nosotros, por ejemplo, tenemos que estar en la iglesia. Hay momentos que tenemos que estar en el trabajo, que tenemos que estar en la casa. Entonces David en ese momento tenía que estar en la guerra, pero ese día decidió no irse. Y dice la Biblia que se levantó tarde. Y se levantó tarde. Y de repente mira hacia abajo. Y había una señora muy hermosa bañándose. Qué casualidad, ¿verdad? Entonces, ahí le dice el profeta, vino un viajero. Pero la realidad es que el viajero había sido un espíritu. Un espíritu que había estado. Rahab fue la mamá de quién? ¿De quién fue la mamá Rahab? ¿Ella fue la mamá de Booz? ¿O vos no sabes? Bueno, el caso es de que Rahab, ¿sí sabe quién era Rahab, verdad? No recuerdo exactamente la relación con David, si era la abuela, bisabuela, tatarabuela o cascarabuela o quincabuela. El caso es de que ese espíritu ahí venía. Y en el tiempo propicio, dijo, ahora es cuando. Y
se le presentó a David y David ni cuenta se dio. Ese espíritu de inmoralidad, ese espíritu de sexo ilícito. Y el Señor Jesús lo dijo y está registrado en Mateo 12, 43 y 44. Cuando el espíritu malo sale de una persona, anda por lugares secos y al no hallar reposo, entonces dice: regresaré a mi casa de la cual salí. Nosotros tenemos que estar conscientes de que los espíritus que antes nos asediaban, que antes nos tenían atrapados, regresan. Dice usted, pero es que se quedó en Oaxaca. Esos no necesitan visa. Pero se quedó allá, hasta en la Lima se quedó. No, en África se quedó. Esos viajan. Y de repente llegan. Y si lo encuentran como encontraron a David, porque dice que encuentra la casa adornada, barrida y desocupada. ¿Y cómo estaba David? Desocupado. Y entonces llega y lo hace pedazos. El Señor mismo le dijo: por cuanto hiciste esto, yo te hubiera dado más bendición. Por cuanto hiciste esto, yo hubiera hecho esto. Pero ¿sabes qué? No más. Y otra cosa, la espada no se apartará de tu casa. Conclusión. Gálatas 3:1, versión Oso, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesús el Cristo fue ya descrito como colgado en el madero entre vosotros? Los Gálatas habían empezado bien y llegó alguien en el nombre de Jesús, llegó alguien con la palabra. ¿Y qué dice Pablo que hizo esta gente? Los hechizó, los embrujó. Entonces, por eso fue que David se propuso que no cualquier persona iba a entrar a su casa. Y no le vine a contar la vida de David. Esto es para que nosotros seamos prudentes. ¿Verdad que el cartero nunca entra a su casa? ¿Verdad que el del UPS y el FedEx nunca entra a su casa? Porque ellos tienen un límite. De la misma manera, entonces, tenemos que tener cuidado de quién admitimos a nuestras casas. Por favor, esté de pie. Señor y Padre de misericordias, una vez más te damos gracias por el consejo de tu palabra. Concédenos que una vez más esta palabra sea atesorada en nuestra mente para que podamos meditarla, que la atesoremos en nuestro corazón para no pecar contra ti. Que no seamos, Señor, solamente oidores olvidadizos que se engañan a sí mismos, sino que seamos hacedores de la palabra. Señor, concédenos que no nos dejemos engañar, que de ti nadie se burla. Concédele a tu pueblo la fuerza, la valentía para rechazar, Señor, a las personas que no deben ser admitidas en sus casas. Quien quiera que sea, danos, Padre, ese discernimiento para poder discernir los espíritus que las personas portan, para que no seamos contaminados, para que no seamos afectados. En el nombre de Jesús, que podamos proponernos como David,
andar por un camino de integridad, resueltos a vivir para ti, cuidando nuestra manera de vivir, redimiendo bien el tiempo, porque los días, Padre, son malos. En el nombre de Jesús. Amén. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que quieren agradar. Manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Amén, Señor, que tu palabra pueda dar fruto, Señor, y llévanos a cada uno a nuestro hogar con bien y guárdanos durante el curso de esta semana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.